semana de celebración del International Market Research Day. Recordemos que esta semana estamos en simultáneo con 39 países en el mundo en esta celebración. El día de hoy estamos también al mismo tiempo con conferencias en varios países como en la India, Estados Unidos, Canadá, Bulgaria, Armenia. Entonces, bueno, continuamos con esta celebración. El día de hoy tenemos una invitada muy especial con un tema muy interesante. Veo que todavía se están conectando, entonces vamos a dar unos minutos para que se terminen de conectar, un par de minutos. No antes decirles que tenemos el apoyo el día de hoy de Feedback Provokers, quien nos está apoyando en la parte logística y en la parte de la plataforma virtual, a los cuales pues les damos su agradecimiento. Entonces, bueno, muy bien, ya empezamos con Carolina, que ya la tenemos con nosotros. Vamos a dar un par de minutos y ya volvemos. Gracias. Mercados, su importancia y sus aportes para nuestra sociedad, para el mundo de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, un speaker de primera línea, Carolina Ibargüen Giraldo, la manager director de Cantal y Bopi Media. Quisiéramos que conociéramos rápidamente un poco de Carolina. Carolina es administradora de empresas, comunicadora empresarial y de mercadeo de la Universidad EFAP International de Bruselas, Bélgica. En la Universidad de La Sabana estudió Marketing Management Program de la Harvard University. También tiene títulos de diplomado en alta gerencia, gerencia de mercadeo y diplomado financiero de Forum. Desde hace más de 20 años ingresó a la industria de la publicidad, mercadeo y comunicaciones. Tiene habilidades de negociación y gerenciales, fortalezas en comunicación persuasiva, oral y escrita y una gran capacidad de liderazgo. Hace más de 5 años asumió el cargo de gerente general de Cantal y Bope Media, donde aceptó un gran reto profesional y personal que la ha llevado a ponerse a prueba en un sector que asegura está en un periodo de transformación muy importante. Pionera en la diversidad e inclusión, lidera en Latinoamérica KIND, campaña interna de Cantal a nivel mundial sobre la inclusión y la diversidad. Pienso que todos somos iguales y que todos tenemos algo que aportar, por eso valoro mucho la diversidad, es su lema. Como líder se ha propuesto transformar a las personas. Se debe entender cuáles son los objetivos de vida de todos los miembros de un equipo para así lograr un cambio en las personas. Es clave generar un ambiente excepcional de trabajo que conlleva la consecución de los objetivos corporativos y personales, afirma Carolina. Está destacada o es muy destacada como mujer poderosa y exitosa en el 2019, reconocido por la revista Gerente. Fue elegida como Women to Watch Colombia 2020. Es miembro fundadora de Women in Connection y hace parte del Comité Asesor Presidencial, iniciativa impulsada por la Vicepresidencia de la República y la Consejería de la Equidad de la Mujer. Es columnista de la revista Publicidad y Mercadeo, cursó el programa de liderazgo de mujeres de juntas directivas del CESA y además participó en la Liga de Directores organizada por la CURDE y la Facultad de Liderazgo de Mujeres y la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública y participó en el especial Mujeres que Inspiran 2021 de Page Group y ha sido conferencista en eventos de entidades, empresas y medios de comunicación. Bueno, como nos damos cuenta, tenemos una primerísima speaker. Sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a Carolina, dándole la bienvenida. ¿Nos escuchas bien, Carolina? Perfecto, muchísimas gracias, Leandro. Bueno, muy bien. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer sus preguntas vía chat, que al final van a ser respondidas por Carolina. Las estaremos leyendo en el orden que vayan llegando. También cuéntenos por el chat de qué país vienen, de qué empresa vienen. En toda esta semana hemos tenido gente de muchos países de Latinoamérica, inclusive de Europa y de Estados Unidos. Entonces, pues sería interesante conocerlos, de dónde vienen y, como les digo, pues tienen ese espacio para hacer sus preguntas que serán respondidas al final. Bienvenida una vez más, Carolina. Los micrófonos son tuyos. Perfecto, Leandro, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Realmente para mí es un gusto estar hoy acá con todos ustedes, saber que tenemos personas de tantas partes del mundo que nos acompañan el día de hoy.
y que además estamos hoy acá todos reunidos porque creo que nosotros en esta industria pues estamos ávidos de conocer qué es lo que sucede a nivel mundial, cómo están, qué estamos haciendo nosotros desde la parte de inteligencia de mercados, cómo nos estamos moviendo como industria, qué está pasando con todas las innovaciones que nosotros estamos haciendo. Y es por eso que para mí pues sí es un honor estar hoy acá, porque pues obviamente estoy reunida con muchísimos colegas a nivel nacional e internacional y que entre todos estamos aprendiendo qué es lo que nos está trayendo hoy por hoy el cambio, ¿no? Porque al final del día siempre hemos hablado de lo que viene, que es justamente lo que yo vengo a hablarles hoy, pues que son tendencias y predicciones de medios, pero pues digamos que lo que nos está sucediendo a nivel mundial y global desde el año pasado, pues lo que hace es que empecemos nosotros a movilizarnos mucho más rápido y que todo lo que nosotros veníamos hablando, pues hoy por hoy se tenga un acelerador mayor. ¿Por qué? Porque nosotros antes hablábamos de todo lo que pasaba cuando nosotros presentábamos este Media Trends and Predictions. Uno miraba a veces que las cosas todavía iban a tomar un poco más de tiempo para tomar curso en los cambios que realmente uno iba a empezar a ver. Pero lo que nosotros estamos viendo hoy por hoy es que todos estos cambios realmente han tenido un acelerador significativo y todos nosotros como industria hemos tenido que acoplarnos, hemos tenido que movilizarnos muy rápidamente para que todos estos cambios sean una realidad. Entonces, aquí vamos a ver en lo que yo vengo a presentarles el día de hoy. Nosotros tenemos diferentes, aquí tenemos en la siguiente slide, nosotros vemos que son 10 realmente como predicciones que tenemos. Yo me voy a enfocar en 3, que son como las que más vamos a hablar el día de hoy. Si no, pues esta charla se nos haría muy extensa. Y yo me voy a enfocar en estas 3, ¿por qué? Porque lo que queremos es ver qué es lo que está sucediendo hoy por hoy con el consumo, con las redes, con la pauta, con el contenido, con lo que realmente yo como usuario estoy buscando. Y es por eso que he querido enfocarme en estas 3 para darles a ustedes pues un breve resumen de en qué estamos y qué es lo que va a suceder tanto en este año como en los años siguientes y cómo nos estamos moviendo. Entonces, en este slide lo que yo quiero mostrarles un poco es, aquí ustedes ven las 10 tendencias, pero lo que vamos a ver un poco es cómo realmente mostramos qué está surgiendo 3 temas principales en la esfera de los medios. El pivote de los medios, donde cambios de la industria está forzando un cambio de dirección o enfoque. Tenemos desempeños en los medios, donde se abordan los mayores desafíos de medios y efectividad. Y la gente de los medios, donde nos enfocamos en las audiencias y los datos. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco por el suscriptor boomerang. ¿Quién es? Este es el consumidor que cada vez ve más las suscripciones de video a pedido como intercambiables, lo que lleva a las guerras de la transmisión a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque obviamente aquí los agregadores de contenido ocuparán un lugar central para desbloquear nuevas estrategias de adquisición de clientes. La colaboración es esencial para el éxito a largo plazo. Luego vamos a mirar un poco la audiencia en streaming. ¿Y aquí qué vamos a ver? Aquí vamos a ver que la unión ha ganado en importancia durante la pandemia, lo que ha impulsado la visualización compartida en televisión. Se necesita una comprensión más profunda de la covisualización con las superposiciones y migraciones entre plataformas de transmisión y lógicamente las monedas de comercio de medios deben reflejar la totalidad del comportamiento de las audiencias. Y aquí vamos a entender un poco el dilema de las redes sociales. Aquí vamos a ver que las inversiones de marca de las redes sociales continúan creciendo a pesar de la desconfianza de los consumidores. Las marcas se volverán más abiertas y dinámicas en su planificación de medios y comunicaciones, rompiendo los hilos para crear campañas que lleguen a través de canales y van a utilizar a los influencers de manera muchísimo más estratégica. ¿Qué estamos viendo nosotros en el comercio electrónico y medios? Que los influencers, las redes sociales, van a influir muchísimo más en lo que nosotros hemos venido hablando para poder tomar decisiones en los consumidores de todo el mundo. Y aquí se van a guiar hacia una presencia omnicanal mucho más eficiente. Las marcas deben reinventar su estrategia para integrar influencers y plataformas impulsadas por la comunidad. Luego vamos a tener un análisis, pues el análisis infundido de todo esto. Yo acá les estoy haciendo un pequeño resumen de todas, pero pues como les digo, solo vamos a ver 3, ¿ok? El análisis impulsará una versión más óptima, ofreciendo una estrategia equilibrada entre el corto y el largo plazo.
la medición que certifica y optimiza la calidad del contenido, creando antes de su emisión, donde va a aumentar una importancia y las herramientas de análisis más avanzadas van a ayudar a determinar las decisiones estratégicas de la inversión. Luego, en cookies resistentes, aquí lo que vemos es que el gasto en publicidad digital se está volviendo más dominante a medida que se avecina la desaparición de las cookies de terceros. Acá los anunciantes avanzarán hacia la medición híbrida de la efectividad de los anuncios, combinando la integración directa que cumplan con la privacidad, el modelo probabilístico y basado en análisis para lograr una visión holística de las campañas. Democratizar los datos, ¿qué significa esto? Pues que los datos de los medios se utilizan y comparten de manera más sistemática dentro de las organizaciones. Aquí los profesionales de medios necesitan acceso a conjuntos de datos más amplios para una mejor toma de decisiones y reconocimiento de oportunidades, mientras que las plataformas de datos deben ser de código abierto para que las marcas puedan poseer integración con múltiples plataformas programáticas de socios. Del activismo a la acción. Acá es interesante entender que el activismo permite que las marcas se conecten de manera significativa con los consumidores, pero las acciones hablan mucho más que todas las palabras que podamos hacer. Acá es importante la correlación entre los valores, la selección de medios y la estrategia de influencia, que es cada vez más importante para las marcas. Luego tenemos también el contexto creativo, que ocupa un lugar central al buscar la diferenciación, los anunciantes y las agencias, donde se van a acelerar la adopción de los últimos canales y formatos de medios. Y luego vamos a mirar el comportamiento de las audiencias, dinámica de la industria, que aquí va a ser pegar o retroceder. Y acá lo interesante es entender que el consumo de medios en el hogar ha aumentado durante la pandemia, pero quedan dudas sobre cuánto esto realmente va a quedar dentro de los hábitos de las personas. Y este es un desafío que representa para los anunciantes que buscan optimizar sus compras en medios. Entonces, como vemos y entendemos en estas 10 predicciones que les estamos presentando, pues aquí es lo que uno entendería como la gran palabra que se dice siempre, como ese gran journey del consumidor, como ese gran journey de lo que está pasando en los medios, qué es lo que estamos buscando, hacia dónde vamos y cómo realmente entender desde una posición distinta. Yo puedo estar en una posición de medios, puedo estar en una posición de anunciante, puedo estar en una posición de consumidor, y cuando uno empieza a entender esto es cuando realmente miramos qué es lo que sucede en torno a todo este gran ecosistema del que hemos venido hablando. Entonces vamos a empezar por el primero que les hablé, que es este gran suscriptor Boomerang. Entonces aquí vamos a mirar un poco que en el 2020 vimos diferentes nuevos participantes en el mercado de suscripción de video bajo demanda. Esto está muy impulsado por la fascinación con la idea de facturación regular que estos modelos de negocios de suscripción prometen traer. Sin embargo, los consumidores perciben cada vez más que estas plataformas son intercambiables. Ha surgido el llamado consumidor boomerang, que es lo que vemos en este slide. Y aquí garantizar la lealtad a largo plazo tendrá que ser una prioridad para que el modelo de negocio de suscripción sea muy sostenible. ¿Por qué? Porque vamos a analizar en nuestro siguiente slide, lo que estamos viendo acá es que vemos que cada vez este video bajo demanda pues está muchísimo más poblado, y aquí empezamos a ver muchísimo lo que llamamos la guerra del streaming. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que ha alcanzado otro nivel. Por ejemplo, si vemos, la repetición, un ejemplo que se llama Kiwi, que está abandonando el mercado al mismo tiempo que otras marcas están logrando un rápido crecimiento. Y un ejemplo de esto es la marca de ropa deportiva Peloton, que está incorporando video bajo demanda en sus ofertas de salud centradas en el cliente. Y aquí comprar video premium o a pedido es una poderosa herramienta de monetización, especialmente durante las restricciones de COVID. Disney dejó de mostrar películas como Mulan en el cine y las puso a disposición de todos los suscriptores de su nuevo servicio Disney Plus, y por una tarifa, ayudándolo a obtener más de 60 millones de suscriptores en su primer año de funcionamiento. Y esto obviamente pues son muchas de las acciones que son prueba de una reacción rápida y positiva del consumidor, que significa que es probable que se conviertan en definitivas. Y acá lo que vemos en estas cifras es que aproximadamente el 74% de los suscriptores de video bajo demanda ven principalmente una serie, pero con el contenido ahora disponible en múltiples plataformas,
y con la cantidad limitada de consumidores dispuestos y capaces de gastar, más y más tendrán que tomar una decisión: aumentar la cantidad de suscripciones pagas, cambiar de una plataforma a otra o cancelar un servicio y suscribirse de nuevo más tarde. Entonces aquí, cuando uno ve esta cantidad de cifras, lo interesante que analicemos nosotros es, ok, pero entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Lo que significa es que cómo vamos a hacer para que, cómo van a ser realmente estas plataformas para que la continuidad de las personas vaya a seguir. O sea, aquí realmente es entender un poco este negocio, cómo se va a mover y cómo la fidelidad pues va a ser interesante. Y si vemos, por ejemplo, más abajito en este mismo slide, es que en Estados Unidos, donde se ha observado el mayor incremento de consumo de servicios de video bajo demanda, se ha notado un aumento en la cantidad de consumidores que migran desde plataformas. Esta cifra fue el 5% en el cuarto trimestre del 2019 y creció hasta el 12% en el tercer trimestre del 2020. Asimismo, el número de suscriptores Boomerang que ingresan y salen del mercado del video bajo demanda aumentó del 9%, que lo estamos viendo allí en el cuadro, y en el cuarto trimestre del 2019 al 14% en el tercer trimestre. Entonces, como vemos, esto se está moviendo muy rápidamente. Hoy por hoy, pues las personas tienen muchísimas opciones para poderse suscribir y para poder seguir adelante. Entonces, lo que vemos es que esto, pues, como le decíamos, pues ya es una batalla gigante del streaming y que aquí, pues, quien tiene el control finalmente es la calidad del contenido y cómo realmente hoy por hoy un suscriptor se puede mover de un sitio para otro, pero también es ver que una cantidad de estrategias pueden lograr, como nos lo mostró el ejemplo de Disney, pues que finalmente alguna persona que no tenía esa suscripción, pero pues que hay un contenido muy relevante que va a unir que va a unir a las familias, pues lo que sucede ahí es que pues lógicamente nos vamos a ver impulsados a querer adquirir esta suscripción, pero pues tampoco va a ser una suscripción que yo vaya a querer tener por muchísimo tiempo, sino que al final del día yo puedo tener esa suscripción porque me interesaba mucho ver Mulan, pero ¿qué pasa después? Voy a seguir allí estando dentro de una suscripción por mucho tiempo porque no haya más contenido relevante y me voy a poder mover a una adicional. Entonces, fíjense ustedes que ahí es donde prevalece mucho qué sucede con el contenido y qué es lo que nos están ofreciendo para saber si vamos a poder capturar a que las personas tengan fidelidad en quedarse allí. Pasamos al slide número 5. Y acá pues vemos lo que les hablaba en el slide anterior, pues que cada vez hay más competencia, hay más fragmentación del contenido y que con el incremento de opciones para los consumidores, pues la adaptación es inminente y las suscripciones van a seguir migrando constantemente entre las diferentes ofertas. Entonces acá pues ya lo hemos hablado en diferentes conferencias, hemos contado que pues obviamente acá el contenido es el rey y pues que finalmente las personas ya tienen una cantidad de opciones diferentes que antes no se tenían y siguen apareciendo, porque hoy por hoy uno ve en el mercado que aparecen y aparecen nuevas maneras de poder ver contenido y pues acá obviamente el contenido es el que marca la diferencia. Y ahí vemos cuando ustedes perdón, cuando ustedes ven acá en este slide, pues vemos qué está pasando y cómo las fluctuaciones, obviamente, dependiendo las edades, pues empiezan a tener un consumo aún mayor y empiezan a despertarse además opciones que antes no eran como tan visibles. Vamos para el siguiente slide y aquí lo que vamos a entender es que con la expectativa del crecimiento de la tendencia del boomerang de los suscriptores que expliqué en unos slides anteriores, el papel del agregador de contenido será el centro de atención. Las asociaciones, por ejemplo, de Sky, Netflix, por un lado, por el otro lado Disney Plus más HBO en el Reino Unido, con el beneficio de que los consumidores no tienen que suscribirse a múltiples servicios individualmente, fueron fundamentales para atraer nuevos clientes. Con más plataformas entrando como Paramount, menos difusión de contenido y una recesión global en el progreso, esta tendencia se va a acelerar mucho más en este 2021. La relación de las plataformas con sus suscripciones es parte fundamental y debe planificarse cuidadosamente para reducir el número de cancelaciones. Nada reduce la lealtad más que los consumidores que no satisfacen sus necesidades y no existe una opción de salida fácil. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me están poniendo, y volvimos al ejemplo que hablábamos ahorita de Mulan, a mí me ponen allí que yo tengo que entrar, pero que mi suscripción tiene que durar obligatoriamente más de un año, pues al final del día ni siquiera me voy a suscribir. Entonces ahí se va a perder una opción muy interesante de cuáles van a ser esas personas que vamos a traer y que vamos a poder fidelizar, ¿no? Entonces por eso vemos que evidentemente pues empiezan a abrir opciones del mercado muy interesantes
donde existen asociaciones, uno no tiene que tener un sinnúmero de suscripciones y además uno puede entrar y salir en el momento que uno quiera. Entonces aquí también vemos que este ya no es un mercado en el que el ganador se lo lleva todo y la colaboración será esencial para el éxito a largo plazo. En el Reino Unido, las ofertas conjuntas de paquetes combo ya representan el 18% de todas las nuevas suscripciones en el tercer trimestre del 2020. Entonces, obviamente, pues esto es una proporción muy significativa y vemos pues que ya esto empieza a ser un modelo, entre comillas, ya comprobado, que ahí sí vamos a poder tener unas cifras interesantes y unas ganancias además para esas asociaciones. En el slide número 7 vemos que obviamente el bolsillo de todos nosotros pues es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque vimos esto en nuestro estudio que lanzamos este año que se llamó la guía del streaming, donde el 49% de los consumidores está de acuerdo en que un costo mensual más bajo llamará más la atención para suscribirse a un servicio de streaming hoy. Por esta razón, la estrategia de promover una suscripción junto con combos para traer ventajas importantes pues al final el suscriptor va a concentrar todo en una sola suscripción. Pero también es necesario discutir el modelo. Nuestro estudio de Dimension muestra que el 55% de las personas prefieren un modelo de suscripción gratuita con publicidad. Pero por el otro lado, el 41% ya prefiere una suscripción de pago sin publicidad. Y vemos que esto pues ha crecido muchísimo. Hace 2 años que yo presenté este mismo estudio, veíamos que la cifra era completamente diferente. O sea, no estábamos viendo algo tan parejo, sino que veíamos casi el 70, el 80%, pues lo prefería ver con publicidad. Hoy por hoy no, porque lo que ya están mirando es ver un contenido y es ver el contenido que se quiere ir viendo. Entonces estamos viendo cómo también las tendencias cambian, los hábitos cambian y obviamente todo está muy relacionado a lo que ha sucedido con los hábitos de las personas durante la pandemia. Aquí en este slide lo que vamos a ver es que pues obviamente no hay bolsillos infinitos, que la audiencia está saturada de suscripciones y que posiblemente empiece a bajar la duplicación en el corto plazo. ¿Por qué? Porque pues claramente aquí vemos que el COVID ha enmascarado la fatiga de los suscriptores, o sea, finalmente esto ya es real, que las decisiones por fuera de las dos principales plataformas, que está incrementando la posibilidad de intercambiar suscripciones en lugar de adicionar y que es probable que la lealtad disminuya aún más, ya que los derechos de contenido fragmentados significan una gama más amplia de suscripciones necesarias. Entonces aquí pues obviamente nadie puede pagar o quiere pagar por múltiples servicios de suscripción a un grado de consolidación que es inevitable. ¿Por qué? Porque pues obviamente acá estamos viendo que si yo tengo muchísimos servicios de suscripción, pues fíjense ustedes que aquí vemos que el 36% planea cancelar al menos un servicio. Entonces ahí empieza uno a mirar, caramba, es importante empezar a entender pues que no voy a poder tener infinidad de suscripciones porque pues esto es un mare magnum de contenido lo que estamos viendo y pues que hay que mirar cuáles son esas afinidades y esos gustos que estamos teniendo todas las personas y volvemos a lo mismo de lo que está pasando con los hábitos, ¿no? Entonces allí pues también hay que entender un poco eso. En esta lo que vemos es que la mentalidad a corto plazo de los suscriptores suele estar presente desde el principio. Entonces aquí lo que uno ve es que, y ustedes pues lo están viendo en este cuadro que presento aquí al lado izquierdo, y es que vemos qué está pasando con las suscripciones y más o menos cuál es el porcentaje donde las personas se están suscribiendo a uno u otro servicio. Y aquí es para entender que casi 1 de cada 3 nuevos suscriptores del video bajo demanda contratan para ver una serie de televisión o película específica. Hay una ventana de oportunidad limitada después de esto para impulsar el engagement, que lo hablábamos al comienzo, con un catálogo más amplio. Entonces acá vemos estas estadísticas a grosso modo y vemos en el primero que el 74% está de acuerdo en el uso de servicios de suscripción principalmente para ver un solo contenido. Pero entonces fíjense ustedes que es increíble porque es muy alto. El 21% dice ni acuerdo ni en desacuerdo y el 5% en desacuerdo. Y luego en el siguiente vemos que el 45% está de acuerdo en el uso de servicios de suscripción principalmente para ver repeticiones de los programas favoritos. Entonces vemos que pues estas son cifras significativas, pero también esto nos llama a cuestionarnos y a pensar, bueno, ¿qué va a pasar si al final del día yo me suscribo a alguno de estos servicios por ver 1 o 2 programas y luego me voy a salir? ¿Y cómo realmente
me van a poder fidelizar a mí. Ahí es donde está la gran clave, la gran pregunta de todo lo que hemos venido presentando y haciendo pues un estudio global. En este siguiente lo que nosotros entendemos es que la ventana de oportunidad para retener suscriptores pues es corta, pero pues es vital y hay muy pocos meses para mantener enganchado al consumidor y generar lealtad al CODEN. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo me suscribo, vuelvo al mismo ejemplo de Mulan, para ver Mulan, pero si de ahí en adelante yo no encuentro algún otro contenido que sea relevante para mis necesidades, para las necesidades de mi hijo, si finalmente el decisor de que yo tuviera Disney por haber visto Mulan fue él, pues ¿qué pasa aquí en adelante? Entonces miremos esta curva donde realmente es muy corto el tiempo, donde vemos que en los 3 primeros meses pues es muy alto ese engagement, donde se está viendo un contenido preseleccionado, pero después ya vemos que hay una principal pérdida de suscriptores que ocurren de 4 a 6 meses. ¿Por qué? Porque se acaba el contenido seleccionado, como lo hablamos, y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar con las exploraciones? Entonces, lógicamente, pues es muy corto ese tiempo y hay que ver qué es lo que deben hacer para que no nos pierdan como suscriptores. Y aquí, en la siguiente, lo que vemos es que hay oportunidades reales de ganarse el share cuando los agregadores de contenido agregan valor. Y aquí yo les dije en unos slides anteriores el ejemplo que ha pasado en el Reino Unido y podemos ver que cuando realmente hay asociaciones y hay como estos combos a los cuales yo me puedo suscribir, pues obviamente mi tendencia a cancelar va a ser menor porque voy a tener, van a integrar mucho más la satisfacción que yo pueda tener en múltiples contenidos. Entonces, pues aquí es más interesante porque si a mí me ofrecen unas suscripciones distintas a un precio más bajo y a unos contenidos diferenciales, pues yo voy a tener la oportunidad de lograr tener acceso a otros contenidos y puede que mi fidelidad hacia eso pues crezca de una manera mayor. Entonces, con esto acabamos este capítulo de lo que estábamos viendo de nuestro suscriptor Boomerang y vamos a empezar a entender un poco la audiencia del streaming. Y aquí es la importancia realmente de estar juntos. Aquí las empresas de medios necesitan llegar, necesitan involucrar y mantener a esa audiencia en un mercado que cambia rápidamente, ya que las brechas de la comprensión de la audiencia total continúa creciendo. Aquí la inversión cuantitativa para responder a cómo las personas consumen contenido ya no es suficiente. También es fundamental comprender a las personas que se encuentran detrás de la pantalla, cómo puede llegar a su público objetivo de manera eficiente y generar retornos de inversión si no se sabe quién está llegando. O sea, esta es la gran pregunta que se deben estar haciendo todos en este momento. Entonces aquí empezamos a entender un poco que a medida que la televisión tradicional divide su contenido en otras formas y formatos, las empresas de medios continúan diversificando y expandiendo sus plataformas. Si bien las emisoras han expandido niveles récord de audiencia este año con un aumento significativo, también están expandiendo las ofertas de video bajo pedido. Y aquí para garantizar que sus audiencias puedan acceder a su contenido premium cuando, donde y en cualquier pantalla que lo deseen, como lo veníamos viendo. Los servicios de video bajo demanda de estas emisoras fueron responsables de un crecimiento desproporcionado en la audiencia total durante el bloqueo en comparación con los medios tradicionales. La proporción del total del tiempo de consumo en la línea del Reino Unido aumentó del 4% al 7% durante abril del 2020 entre las personas de 29 a 49 años. La audiencia siempre está a cargo, o sea, la audiencia es la que nos define cómo va a ser ese crecimiento. Y acá vemos otros ejemplos. La televisión siempre ha ayudado a unir a las personas, pero como las familias pasan más tiempo en casa durante las medidas de aislamiento, las personas empezaron en su momento, porque pues este fue el estudio que hicimos en su momento, a consumir más televisión juntas, lo que ha dado lugar a un aumento de las clasificaciones de televisión y video. En Noruega, por ejemplo, la visualización conjunta de televisión tradicional aumentó del 50 al 54% y la visualización conjunta de reproductor de radiodifusión del 57 al 68%. Netflix tuvo un aumento del 10% hasta el 56%, y lo que vemos en YouTube también tuvo un crecimiento importante que fue del 32 al 36%. El aumento de la competencia está intensificando la batalla de la participación de la audiencia. El 25% de los noruegos entre los 20 y 49 años vieron contenido de locutores, Netflix y YouTube en una semana típica de mayo.
Aunque ese número se redujo al 21% en septiembre, sigue siendo una proporción significativa de las personas que ven la programación de los tres servicios. Con la competencia constante en el universo de suscriptores de video bajo demanda y una audiencia superpuesta significativa en todos los servicios, los desafíos de los propietarios de medios que intentan impulsar y mantener las audiencias, pues vemos que ya son reales. O sea, aquí sí estamos viendo ya en estas gráficas que lo que está sucediendo es real, que los cambios se vienen, que ya tenemos ejemplos importantes, como les digo, pues esto es un estudio a nivel global. Lo que estamos viendo es que los comportamientos a nivel global pues han cambiado de una manera significativa. En el siguiente slide vemos realmente qué es lo que sigue. O sea, aquí tenemos que comprender los movimientos de los consumidores, que será la prioridad. Aunque los niveles de audiencia han regresado gradualmente a los niveles previos del bloqueo, la visualización conjunta sigue siendo importante y anticipamos que las superposiciones de audiencia entre las plataformas de transmisión crecerá aún más de lo que hemos visto. Los datos de la moneda de los medios deben reflejar la realidad y el comportamiento total de las audiencias. Los proveedores de contenido y las plataformas deben trabajar juntos en respuesta a los cambios de comportamiento para garantizar que la planificación y compra de medios se basan en todas las audiencias. Esto es cada vez más urgente a medida que empresas de medios como Disney dirigen su negocio de transmisión al centro de su estrategia de crecimiento. La medición en todas las pantallas y plataformas debe tomarse en serio para comprender las migraciones de las audiencias, con una mayor competencia limitada por el tiempo y el bolsillo de todos los espectadores. Todos los proveedores de contenidos y propietarios de plataformas darán más valor a tener una vista completa de toda la audiencia. Aquí en la siguiente, lo que les quiero mostrar es un dato preliminar de medición de streaming que se tuvo en Brasil. Y aquí ya estamos en pruebas avanzadas para que esta medida se haga realidad. Nuestro panel de prueba en Sao Paulo ya es capaz de presentar el consumo y diferentes insights de esta medición. Aquí, por ejemplo, traemos datos de consumo por dispositivo y vimos características súper interesantes. Del consumo total de Netflix, el 58% es en televisión y el 36% a través de teléfonos inteligentes. También tenemos un número del 5% en portátiles. En cuanto a YouTube, el patrón se invierte y tenemos que el 66% importante también del 18% de las personas que consumen por portátil. Ay, perdón, se me fue visualmente. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, Carolina, la estamos viendo. Se te fue un poco el audio, pero ya lo retomamos. Entonces ahí me oyen, fue mi conexión y se me fue la pantalla por completo. Ya 2 segundos, por Sí. favor, que me está cargando. No te Disculpen, fue mi preocupes, conexión. ya te escuchamos bien y estamos viendo tu presentación. Ok, ya me volvió, disculpen. Entonces les estaba hablando de YouTube, que el patrón acá se invierte. Entonces acá es interesante ver también que cada una de las plataformas por los cuales uno ve contenido, pues también es diferente, ¿no? Vemos que en Netflix, pues es más a través de la pantalla del televisor, pero en YouTube vemos que se está invirtiendo. Y un número importante también es que el 18% de las personas lo están consumiendo por portátil. Con los reproductores de video bajo demanda, incluso por las características del servicio, la cifra se acerca mucho a Netflix, con un 53% consumiendo a través del televisor y el 33% en smartphones y el 13% en portátiles. Esto pues es algo que quería compartirles del estudio que se hizo en Sao Paulo. En el siguiente slide, lo que estamos viendo es que creemos que cada vez más habrá un esfuerzo colectivo para medir cross-media y video cross-media. Hoy en día estas medidas ya se denominan como el santo grial que estamos hablando para los especialistas en marketing. Aquí vemos un movimiento de la Federación Mundial de Anunciantes con una iniciativa muy fuerte en este sentido y también de la Asociación de Anunciantes de Estados Unidos que están exigiendo soluciones prácticas en la medición de cross-media y también en la planificación de videos. Anticipamos que esta conversación se va a acelerar muchísimo este y el siguiente año. Y por último, quiero presentarles el tercero, pues es que es la infusión analítica. Y aquí pues es impulsando el conocimiento de los medios y lo que nosotros estamos viendo con este estudio del año pasado es que el 2021 es y será un año de recuperación en varios contextos,
con condiciones económicas muy desafiantes, con cambios en el comportamiento y las necesidades de compra, y lo que es más importante, con una nueva mentalidad del consumidor con respecto a las percepciones de las marcas. Los especialistas en marketing tienen la desafiante tarea de posicionar sus marcas para que sean atractivas en este nuevo contexto, mientras gestionan presupuestos de marketing reducidos y estudian nuevos hábitos de consumo de medios. ¿Y por qué? Porque pues obviamente acá es súper desafiante, porque lo que sucede es que nosotros venimos de una recesión, lo que fue el año pasado. Muchas de las marcas salieron de sus anuncios, de seguirle contando a las personas qué era lo que estaba pasando, y pues obviamente el desafío empieza a crecer mucho más. Entonces, por eso vemos que la analítica ahora influye en todos los aspectos de los medios y la comunicación. Y acá lo que entendemos es que en el 2020 los consumidores experimentaron oleadas de ansiedad. Por ejemplo, vemos que en China vimos un aumento del más del 40% en las compras de servicios de higiene, salud y alimentación y entretenimiento en el hogar. La pandemia ha acelerado un movimiento de revaluación de la marca por parte de los consumidores, ha aumentado sus expectativas en términos de responsabilidad ambiental y social. Y en este nuevo contexto, las marcas deben anticipar cómo alinear los mensajes de sus campañas para mostrar confianza e integridad al comunicar sus valores y crear valor de la marca a largo plazo. Aquí la analítica, con el uso y aplicación práctica de los datos, trabaja con todos los aspectos de los medios y la comunicación: estrategia de comunicación de campañas, optimización creativa y selección de canales, plataformas de medios con un mayor alcance. Y aquí nuestro análisis revela que los factores que crean ventas a corto plazo son bastante diferentes de lo que crean valor de marca. El uso de análisis puede garantizar el equilibrio ideal entre los dos. Las marcas y organizaciones también muestran una mayor necesidad de usar análisis para encontrar una combinación ideal de puntos de contacto y canales, yendo más allá de los medios pagados para incluir patrocinios, asociaciones, contenido de influencers, relaciones públicas y sus propios canales, donde los consumidores van a mostrar mayor receptividad a la publicidad. A pesar de la creciente confianza en el uso de la inteligencia artificial como una herramienta para evaluar la calidad creativa, la segmentación de la audiencia y la optimización de la frecuencia, los expertos de la industria creen que el enfoque futuro será monitoreado e impulsado por la inteligencia humana para medir el impacto de la comunicación, y obviamente pues aquí vamos a ver muchísimo lo que es el retorno de la inversión. Entonces, pues aquí vemos que tenemos un panorama bastante retador para todos, y es entender cómo miramos lo que pasó. Obviamente, vuelvo y repito, después de la pandemia pues las cosas son diferentes, pero estamos mirando mucho de lo que veníamos, del presente y lo que viene nuestro futuro cercano. En nuestro siguiente slide vemos, y con esto nos preguntábamos, ok, pero entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues aquí lo que entendemos es que a medida que los profesionales de los medios de comunicación y el marketing adaptan las estrategias para producir resultados con presupuestos cada vez más pequeños, anticipamos un crecimiento significativo en el uso de la analítica en la planificación de medios para impulsar las inversiones de manera asertiva. Asegurarse de que su marca sea recordada a corto plazo, al tiempo que fortalece el valor de marca, será la clave para una estrategia equilibrada. Equilibrar bien estos hechos será clave para atraer al consumidor. Entonces acá, que ya lo veíamos en los slides anteriores, pues acá digamos que el que va a empezar a ganar mucho más será el que use la creatividad, que va a poder persuadir a los consumidores y que obviamente vaya a tener este retorno a la inversión. En este contexto será importante el uso de pruebas previas, como las medidas que certifican y optimizan la calidad del contenido antes de su lanzamiento. La toma de decisiones estratégicas va a requerir el uso de herramientas de analítica mucho más avanzadas para orientar las prioridades de inversión de las marcas. Acá el rendimiento se basará cada vez más en este retorno y las áreas de oportunidad y la innovación, que es lo que tiene que mandar la parada. Los profesionales de los medios y las comunicaciones, pues obviamente tienen que pronosticar la demanda y tienen que planificar la innovación, las estrategias de productos y los canales minoritarios de una manera muchísimo más holística. Aquí hay que integrar las tendencias de comportamiento que pues siempre están centradas en el consumidor, y pues para eso tenemos diferentes estudios. En este slide, ya antes de finalizar, lo que estamos viendo es que muchos anunciantes no se sienten preparados para generar información valiosa con los datos.
Y aunque la cantidad de KPIs y datos medibles pues aumentan cada día, aún así, pues lo que vemos es que hay tanto que hoy por hoy uno ya no sabe ni con qué va a ser fácil trabajar, cómo se van a convertir estos resultados procesables y que esto realmente es lo que nos está mostrando una cantidad de estudios como lo tenemos nosotros, por ejemplo, en el Getting Media Right del 2019, que en este sentido depende de nosotros, donde estamos ayudando a los anunciantes e incluso a los vehículos a integrar estos datos para generar muchísimos más resultados. ¿Por qué? Porque si vemos en estas gráficas, pues evidentemente hay una creciente, digamos, desde el 2016 hasta el 2019, pero ¿qué tan seguro está de la capacidad de su organización para integrar múltiples fuentes de datos para generar información procesable? Caramba, aquí es donde tenemos que ser muy precisos en cuál es la información que debemos tener, entender cada vez más cómo es este cambio de hábitos, qué pasa con los consumidores y que hoy por hoy este procesamiento pues está, digamos, a la puerta del día porque cada vez la información está cambiando a una velocidad muchísimo más acelerada de lo que hacía, de lo que venía antes y pues que obviamente la pandemia nos trajo mucho más. Entonces, con esto, pues yo lo que les quería dar era como un brochazo de lo que son estas predicciones que nosotros tenemos, qué es lo que está pasando, como les dije al inicio de esta charla, pues es entender todo el ecosistema, ¿no? Es entender el ecosistema de los consumidores, de los medios, de los anunciantes, del producto, qué está pasando, cómo se está moviendo el mundo, hacia dónde vamos, y que nosotros como compañía integral lo que hacemos es cada vez tener mucha más data a disposición, pues para que sea de uso para todos. Entonces, Leandro, pues esta es la información que yo les traía el día de hoy, es una información muy completa, pues obviamente estoy disponible para responder las preguntas que sean necesarias. Es un estudio gigante, global, pues que nosotros traemos y pues obviamente estoy aquí a la orden para responder lo que necesites. Si quieres que active mi cámara, trata de activarla, pero no deja. Y bueno, aquí estoy para lo que me necesite. Gracias, Carolina. Muy, muy interesante. De verdad que nos has dado, como tú muy bien dices, una primera impresión, un brochazo de estas tendencias, pero definitivamente yo me imagino que detrás de todo esto que nos comentas hay muchos estudios y mucha experiencia. Recuerdo a los participantes que a través del chat pueden hacer sus preguntas. Mientras las hacen, les comento que tenemos gente de varias ciudades de Colombia, de Cali, de Bogotá, de algunas empresas conocidas. Entonces, este es el espacio para que aprovechemos a Carolina con todo su conocimiento y experiencia. Tenemos más de 100 personas conectadas, entonces, bueno, muy bien, aquí tenemos esta oportunidad para preguntar. Bueno, mientras nos llegan las preguntas, Carolina, yo sí que te quería preguntar un poco, Ajá. escuchamos mucho en los medios que vienen nuevas plataformas. Vemos que muchos canales de televisión que tenemos en el cable tradicionales van a lanzar en sus próximos meses nuevas plataformas como por ejemplo Paramount, como Star Channel, que creo que ya está activada, adicional a las que ya conocemos como Disney, Netflix, etc. A eso le sumamos pues todo el streaming, todas las redes sociales. En algún momento comentaste el tema de las multipantallas, o sea, tener varias pantallas en simultáneo. ¿Esto se va a acelerar más? ¿Cómo ves esto? Sí, nosotros sí vemos que esto tiene una aceleración importantísima, Leandro. Todos los estudios y análisis que nosotros hacemos y digamos que nuestro core de negocio que hacemos, que es como todo este análisis de audiencias, lo que nosotros vemos es que hoy por hoy, en la medida en que tú estás teniendo una oferta muchísimo más amplia, donde tú tienes hoy por hoy la capacidad y a tu disposición una cantidad de plataformas distintas, lo que nosotros vemos es que va a llegar un punto de saturación, porque al final del día no existe la cantidad de horas día para que tú puedas consumir tanto. Entonces, lo que hemos hablado mucho, y parte de lo que nos arroja a nosotros los estudios, es que finalmente en la medida en que este contenido que tú estés sirviendo, sin importar cuál sea la plataforma, pero sea cada vez más específico y más personalizado, por decirlo de alguna manera, dependiendo de tus gustos, tus hábitos, y a ti te sirvan ese contenido que es realmente relevante para ti, no va a importar si tú lo vas a tener que ver o en Disney o en Netflix o en Paramount o en el que sea, porque tú vas a ser esa persona que vas a estar detrás de ese contenido. Entonces, a la medida que sigan existiendo más y van a seguir apareciendo muchas más, pero con contenidos completamente diferentes, pero que sean además algo que es relevante para ti, tú los vas a buscar
Y va a llegar ese momento que yo les explicaba en uno de los slides, donde evidentemente tu bolsillo va a ser finito, no es infinito, y va a tener que llegar a ese punto donde tú vas a poder elegir, muy seguramente hoy te suscribes por el día o te vas a suscribir por un contenido, y eso es lo que seguramente va a empezar a marcar la tendencia, porque pues obviamente tú no vas a poder tener la capacidad ni de bolsillo ni de tiempo para tener, yo no sé, 20, 30 suscripciones, pues es que eso no puede ser, o sea, va a llegar a un punto en que no existe la manera ni la extensión para que tú lo puedas tener. Y nosotros igual como compañía de medición, pues lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros medimos toda la audiencia, entendemos el perfilamiento, entendemos los gustos de lo que pasa, pero también nosotros digamos que veníamos de una medición tradicional, que es lo que nosotros hacemos a través de nuestros People Meters, pero hoy por hoy también lo que nosotros podemos hacer es que podemos ya medir el contenido que es el contenido digital, y lo que hacemos nosotros en esta primera fase a través de una nueva plataforma de medición que es CMAM, que es Cross Media Audience Measurement. Lo que nosotros hacemos es que podemos medir el contenido que obviamente pues está tagueado por todas estas plataformas y poder entender qué está pasando con las audiencias, hacia dónde se mueven, cuáles son los gustos, cómo realmente todo este ecosistema y este journey que tenemos hoy por hoy de tanta proyección de lo que hay de contenido, pues está en este momento ocurriendo y dónde están esas audiencias. Que al final del día lo que sí se debe entender es qué es lo que realmente la audiencia está pidiendo, cuál es ese gusto, cuáles son esos hábitos para poderle servir, vuelvo y repito, el contenido adecuado a cada una de las personas. Muy bien, Carolina, gracias. Carlos nos hace un comentario y una pregunta a la vez. Dice primero que en los años 90 e inicios del 2000 existían los meters como herramientas para la medición de rating. En la actualidad, ¿qué herramientas se utilizan y cuál es su impacto o restos en los hogares y otras audiencias para obtener la información? Claro que sí. Seguimos con los People Meters, Carlos. Nosotros lo que tenemos es una innovación de tecnología donde cada vez nosotros podemos tener una medición de lo que está sucediendo, y no únicamente con la televisión tradicional, sino también con lo que esté sucediendo con la televisión que nosotros podemos ver a través de otros dispositivos y a través de otras herramientas, como lo vimos ahorita con todo lo que existe hoy por hoy de video de streaming, de video bajo demanda y de streaming. Y lo que nosotros tenemos es lo que yo explicaba ahorita, que es esta nueva medición que es Cross Media Audience Measurement, que lo que a mí me permite es entender si, por ejemplo, lo voy a poner en términos en Colombia, hay un canal de televisión específico y ese canal ya tiene también toda su programación a través de su canal digital. Lo que nosotros hacemos es que si ellos ya están tagueando ese mismo contenido, nosotros ya podemos hacer esa medición y entender que esa audiencia puede estar viendo o bien a través de televisión o bien a través del diferido o en su canal de internet. Y lo que nosotros también podemos es saber qué está pasando y saber que además todo este crecimiento y poder medir a través de este People Meter, pero pues obviamente es un People Meter con toda la innovación que tú conociste en el 90, pues hoy por hoy es un People Meter que ya te permite tener mediciones completamente diferentes y saber que la audiencia ya no está únicamente allí, sino que la audiencia ya está en diferentes plataformas. Entonces hemos tenido una innovación importante. Lógicamente lo que tú conociste desde el 1990 a lo que tenemos hoy, pues son unas innovaciones tecnológicas enormes, donde ya nosotros entendemos y podemos además tener una desagregación mucho más profunda de dónde está la audiencia, qué pasa con el demográfico, cuáles son esos gustos, cómo se mueven, y saber mucho más información para poderle entregar también a todos los broadcasters qué es lo que está pasando con la audiencia. Muy bien, recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat. Carolina está dispuesta con toda su experiencia y conocimiento a contestarlas. Bien, mientras nos hacen más preguntas, Carolina, yo tendría también otra Ajá, pregunta que quería hacerte, y es que claro que sí. yo recuerdo en décadas pasadas que era muy común el product placement, o sea, poner productos dentro de la programación. Hemos visto que en algunos programas se está empezando a ver eso otra vez, especialmente en canales de señal abierta. Bien, ¿tú crees que con el zapping, el zipping, todo esto que ahora que las plataformas nos permiten de adelantar, de atrasar, esto va a volver a ser una tendencia, se va a incrementar para poder captar la atención de los consumidores por los anunciantes? Sí, esto lo hemos venido mirando, Leonardo, y acá lo que nosotros hemos visto es que claramente pues las marcas
hoy por hoy tienen diferentes maneras de comunicar, ¿no? Antes uno lo veía y cuando tú miras alguna serie o algo de hace muchos años, tú veías que era súper evidente cuando viene la persona y coge el frasco de salsa de tomate, por decir cualquier cosa, y empezabas a mirar cómo lo metían y lo metían allí. Pero hoy por hoy ya es mucho más fresca la manera en que tú puedas ver algún tipo de producto y que ya dentro del mismo lenguaje y contenido se vea reflejado. Entonces, lógicamente, cuando tú ves un programa que además es de tu completo agrado, que se identifica contigo y ves algún tipo de recomendación o de producto que tú estás viendo allí, así ni siquiera tú veas la marca, sino es el producto como tal, porque además es dentro de la conversación, claro que llama la atención porque tú estás embebido en lo que es un contenido y ahí empezamos también a hablar mucho de lo que es la neurociencia, de lo que está pasando con la persona y cómo realmente tú empiezas a captar lo que está sucediendo allí y cómo a ti, si es un contenido que te llama muchísimo la atención, que te identifica, también cómo lo que está sucediendo allí o a través de lo que se consume, pues obviamente te llama muchísimo la atención. Y claro que esto es una estrategia para todas las marcas de seguir avanzando de una manera diferente en la comunicación y en esos valores y atributos de las marcas, porque los valores y atributos de marcas hay muchísimas maneras diferentes de seguirla comunicando, de poderle llegar además a ese consciente y subconsciente de las personas para que tengamos además un enganche mucho más con lo que es el atributo de la marca en sí. Entonces, fíjate que hay muchas maneras de comunicar. En unos estudios que yo les compartí en diferentes eventos y foros que tuvimos el año pasado y cuando veíamos que las marcas empezaron a bajar sus anuncios, que las marcas empezaron a salirse además del aire, lo que nosotros veíamos es que después recuperar, digamos que este posicionamiento que ellos ya traían de marca por haber tenido tanta ausencia de comunicación, les iba a costar mucho más tiempo que haber seguido al aire y haber seguido comunicando de una manera distinta. Entonces ahí es cuando uno también ve que esa estrategia de lo que tienen que hacer las marcas y esos atributos, hay muchas maneras de no perderse y no salirse del foco y no sencillamente apagar la pantalla y chao, sino que justamente lo que tú decías ahorita, que en esta medida en que uno empieza a ver mucho más por digital, que tú puedes hacer zapping de alguna manera, ¿qué va a pasar con las marcas? Entonces, ¿cómo te van a poder llegar y cómo te van a poder anunciar? Claro, obviamente aquí viene todo el ecosistema de lo que viene con la inteligencia artificial, las búsquedas que yo empiece a ver, si yo empiezo a ver un programa que entonces te están hablando de unos zapatos súper cómodos y yo empiezo a buscar zapatos, pues ahí está la manera también para que la marca me empiece a hablar. Entonces, pues obviamente también entendemos que hoy por hoy hay un desarrollo tecnológico a nivel mundial que también permite comunicar de muchas maneras. Pero a tu pregunta inicial, la respuesta sí, claramente tienen todavía muchísimo por hacer, obviamente, todo lo que veíamos de product placement de maneras distintas. O sea, ya no es que tú cojas el frasco y lo muestres a la pantalla, no. Hay de muchísimas otras maneras que realmente puedas llegarle también al consumidor distinto. Bueno, muy bien. Marcela te pregunta, ¿tienes un ejemplo de uso de metodología cualitativa, etnografía, por ejemplo? ¿Cómo se complementó con la medición cuantitativa de rating? ¿Qué tipo de decisión se tomó o para qué se hizo? Ok, nosotros tenemos un estudio que se llama TGI. Este estudio que nosotros hacemos es un estudio que complementamos además con lo que tiene que ver también con el comportamiento de las audiencias y es mirar mucho hacia dónde nosotros vamos. Lo que nosotros estamos viendo diariamente, lo que nosotros recogemos todos los días es información de en dónde las personas están consumiendo algún tipo de contenido, a través de qué canal y realmente entender cuál es el tipo de persona que lo está consumiendo. Cuando nosotros empezamos a cruzar esta información con las encuestas que nosotros tenemos, que es TGI, ahí podemos ver mucho más ese comportamiento y entender realmente, porque pues obviamente TGI son cuestionarios que están respondiendo las personas, por el otro lado, pues el estudio de audiencia es lo que nosotros estamos captando a través de una tecnología cuando la persona está viendo un canal específico y sabemos que lo está viendo Leandro o Carolina y ya tenemos una perfilación, digamos, para poderlo ver de esta manera. Entonces allí lo que hacemos nosotros es que empezamos a cruzar esta información con la información que tenemos nosotros del estudio de TGI, que ahí sí podemos entender cuál es este comportamiento y qué es lo que las personas están mirando específicamente si estamos hablando de una marca o un segmento específico. Entonces ahí podemos cruzar información importante, relevante y una información además que esté mucho a la pregunta que requiera una persona o cualitativa o cuantitativamente en el momento que requiera saberlo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carolina. Claro que sí, Te Leandro. agradecemos mucho tu participación. Hemos aprendido muchísimo. Este,
A los participantes les agradecemos sus comentarios y su participación. No sé si Carolina quiere dar unas palabras para cerrar. Pues mira, realmente agradecer este espacio. Yo creo que nosotros los que trabajamos en este tipo de organizaciones, lo que estamos haciendo es entregar muchísima información todo el tiempo, estar a la vanguardia de lo que está pasando a nivel global, entender que obviamente lo que nosotros podíamos hablar hace unos años de lo que se venía a futuro, pues lo que se hizo fue una aceleración gigante con lo que nos sucedió con la pandemia, que estamos nosotros desarrollando cada vez más estrategias, estamos innovando cada vez más para entender el cambio a nivel mundial de consumo, de comportamiento del televidente, o sea, de todo lo que está sucediendo para poder integrar mucho más la información. Y entender además que lo que hablábamos ahorita es que la información y tener la información al día y saberla interpretar, pues es lo que finalmente te da un paso adelante para la estrategia, ¿no? Entonces, pues que aquí estamos, realmente la pregunta que necesiten de Kantar y Open Media, pues aquí estamos obviamente disponibles para lo que podamos ser útiles para toda una industria, que es una industria muy importante, que es la industria de la publicidad y la televisión. Y muchas Gracias, gracias por la Carolina. invitación. Igual les pido a Cantar y a tu equipo que por el chat dejen sus datos, de pronto su página web o un correo de contacto por si quieren hacer preguntas más personalizadas, más a medida, que creo que siempre son útiles. Bueno, Muchísimas gracias, Leandro. Claro que sí. bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu participación. A los participantes, a los asistentes, les recuerdo que mañana continuamos. Mañana jueves 6 de mayo con 2 webinars. Arrancamos a las 9 de la mañana con Ángela Vargas, gerente general de Inspira Research, con su tema Instagram in COVID Times, generación C y M. Entonces, los espero mañana. A todos, muchísimas gracias y un feliz miércoles. Que tengan buen almuerzo y buena tarde.